están? Bien, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Hoy se habla por las pantallas de TVN. Estamos con Gino Costa. Sí. Hola. Hola, Gino. Feliz de estar siempre con ustedes. Gracias por estar aquí. Deberías venir todos los días de Un la integrante semana. maya de este equipo, ¿ah? ¿Podría venir de lunes a viernes o estoy ocupado? Negociemos. Negociamos. De Hoy, poquito. hoy día no estamos tan arriba de la pelota, no estamos tan animosas porque evidentemente estamos todos preocupados por la situación de salud que estamos enfrentando, esta emergencia de salud colectiva en nuestro país, pero acá en la región metropolitana también una crisis importante de contaminación, de enfermedades respiratorias y la pésima noticia que yo creo que nunca quisiéramos escuchar, una noticia en el sentido del fallecimiento de un bebé de solo 2 meses, producto precisamente de una emergencia respiratoria. No logró ser trasladado desde el hospital de San Antonio porque no habían camas disponibles en San Antonio, había que trasladar a este bebé a Arica y lamentablemente no estaba en condiciones físicas ni de salud para poder ser trasladado, y conocemos la muerte de un bebé de 2 meses. Yo creo que es dramático, es terrible, sea uno, no sea madre, padre, conocer una noticia así y uno dice, bueno, ¿dónde ponemos los puntos de inflexión y cómo empezamos a solucionar este tema? Es imposible no empatizar también con la familia. Le mandamos un tremendo abrazo a los papás, a todos los familiares de esa guaguita que tan solo tenía 2 meses. Y bueno, nos estamos acercando peligrosamente al invierno en sí. Aún no alcanzamos ese pic de temperaturas frías y ya vemos cómo el sistema ya está colapsando, sobre todo en las camas pediátricas. Hay una ocupación del 92%. Entonces es imposible no preocuparse. Lo que pasó ayer, por supuesto que es dramático. No queremos volver a ver que se repita y uno se pregunta qué es lo que podemos hacer como papás, como personas que tenemos a lo mejor algún niño dentro de nuestra familia. Y bueno, vuelvo a repetir que le mandamos un abrazo también a esa familia que está sufriendo el día de hoy, ¿no? Exactamente, desde acá, desde el programa y como canal también apoyar y también pedir que se tomen medidas urgentes sobre lo que estamos viviendo. Estábamos hablando nosotros fuera de cámara, la calidad del aire que estamos viviendo por hoy está terrible y aún no hemos entrado en el invierno, entonces es necesario que se vea qué pasa con nuestra gente que está atendiendo, que ya no dan abasto. También pedir una vez más, y como lo hemos hecho 1000 veces, por favor, no vayan a los hospitales ni a las clínicas si no es de verdad urgente. Hay gente que de verdad necesita una cama, hay gente que de verdad necesita ser atendida por urgencias y para que no suceda el terrible caso que tuvimos ayer, entonces que se tomen las medidas necesarias de manera urgente, por favor. Sí. Estamos ya, de hecho, conectados con Nico. Nico. Porque no solamente son los niños, son también los adultos mayores los que viven las principales emergencias y los problemas con estos niveles de contaminación. El Nico precisamente está en la posta central, donde se están viviendo largas filas y muchas horas de espera para poder ser atendidas las personas en urgencia. Nico, te estamos viendo. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente como ustedes lo decían, existe preocupación, es una situación compleja a nivel nacional. El alza en las enfermedades respiratorias que afecta tanto a niños pequeños como a adultos mayores primordialmente. Por eso nosotros quisimos venir hasta la posta central para saber un poco cómo se está viviendo esta situación en este recinto asistencial. Para conversar de todo ello estamos con el jefe de urgencia de la posta central, el doctor Ulises González. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, para comenzar, ¿cómo está la situación de este recinto asistencial, de la posta central en este momento ante la crisis que estamos viviendo? Bueno, el hospital entero ha tomado las medidas, en parte siguiendo las normativas ministeriales, para poder solventar esta dificultad. Nosotros tenemos ya la experiencia desde la pandemia, en el cual fuimos un centro que recibió muchísimos pacientes para poder sacar adelante este desafío. ¿Ya? Nosotros tenemos una consulta actual en el mes de mayo, tuvimos 12.500 promedio, más o menos, consultas en el mes, lo cual nos da una proyección cerca de 150.000 pacientes al año. Como escuchaba sobre los adultos mayores, eso equivale como... El porcentaje son como 30% de adultos mayores que consultan mensualmente. Y en el último tiempo hemos tenido desde 12.500 de mayo, el 15% más o menos son consultas respiratorias. Nosotros atendemos de todo tipo de paciente adulto, cualquier patología de urgencia que se presente en la zona de Santiago, principalmente, donde hay una población flotante muy grande, y esos pacientes llegan acá y nosotros los atendemos. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual fluctúa con los días y por suerte, como le decía inicialmente, el hospital ha tomado las medidas necesarias y hay un
un gran compromiso del hospital en general para poder facilitar camas de hospitalización, tanto para nuestro centro, para nuestra demanda, como para otros hospitales que ven a niños, que nosotros no vemos niños. Ejemplo, absorbiendo algunas urgencias, algunas necesidades quirúrgicas para liberar cama en otras zonas de nuestro servicio, por ejemplo en el Hospital El Carmen. Es una de las opciones que se han planteado. En el fondo ustedes están ayudando a descongestionar otros hospitales, ¿no? Así mismo. ¿Y cómo funciona? ¿Ustedes en el fondo desocupan camas? Tratamos de resolver patologías que se resuelva rápido de otros centros de la red del Servicio de Salud Metropolitano Central, para que, por ejemplo, el Carmen, que sí ve niños, pueda recibir o transformar sus camas a camas pediátricas. Doctor, siempre se pregunta con respecto al plan de contingencia que hay con respecto. Hoy día se dice que el pic de las enfermedades respiratorias podría llegar de aquí a 2 semanas. Hay un plan de contingencia para eso también, ¿no? O sea, el Ministerio ya ha entregado algunas normativas, estamos nosotros trabajando en eso, que es lo que hacemos todos los años. Esto no es algo extraño. Lo que pasa es que con la pandemia un poco nos desacostumbramos a las campañas de invierno, ¿cierto? Pero las campañas de invierno habitualmente tienen una estructura que es suspender algunos tipos de cirugía para liberar camas, ¿cierto? O ir reconvirtiendo camas en la medida de lo posible, más una serie de recursos que se aportan desde el nivel central para generar contratación de personal. Elena, tú le querías hacer una pregunta al doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor González. Quería preguntarle un poco por la situación en la urgencia, porque claro, la posta central efectivamente recibe todo tipo de urgencia, lo que habla usted, hay una población flotante que es importante, digamos, que va siempre a llegar a la posta central, pero ¿qué está pasando en cuanto a la atención de urgencia por enfermedades respiratorias, la gente que está llegando ahí? Yo escuchaba que hay días que hay bastante espera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y también si puede hacer un llamado, doctor, a que ojalá las personas que no tengan una urgencia no vayan a la urgencia, porque eso también pasa. O sea, sí, obvio. Sí, lamentablemente los servicios de urgencia fluctúan los tiempos de espera en relación a los pacientes que tienen hospitalizados en el servicio de urgencia. Ya el servicio de urgencia debería ser un lugar de tránsito, no de hospitalización, pero por colapso hospitalario nosotros tenemos que asumir ese requerimiento. Por tanto, a veces la cantidad de pacientes que están hospitalizados hace que los tiempos de espera dentro del servicio de urgencia o para recibir una urgencia se prolonguen, y eso tiene que ver con la falta de espacios para poder atender pacientes. O sea, yo tengo un paciente con una camilla ocupada por un paciente, mientras ese paciente no suba a una unidad de hospitalización, esa camilla no puede ser ocupada con otro paciente. Es como un poco lógico, ¿cierto? Ya. Para eso, los servicios de urgencia hacen una cosa que se llama triage, que es la selección de demanda. Y la selección de demanda dice en qué momento tiene que entrar el paciente al servicio de urgencia, con qué premura, ¿cierto? En Chile se ocupa un triage que se llama ESI, por sus siglas en inglés, y que los clasifica a los pacientes de 1 a 5. El 1 es un paciente que viene con una gran posibilidad de sufrir un desenlace fatal, un paro, un atropello, etcétera, un compromiso con conciencia. Entonces ese paciente ingresa o sangrando o en un parto activo, y ese paciente ingresa inmediatamente al servicio de urgencia. Y de ahí hay una enfermera capacitada en este triage, en este sistema de triage, que los va a catalogar. Y el grupo de 4 o 5, de triage 4 o 5, son pacientes que efectivamente pudieran atenderse en otras dependencias del sistema de salud, en el SAPU, en el consultorio, en la consulta ambulatoria de algún otro colega, para que facilitar el que no se atochen pacientes, porque el aumento de los tiempos de espera hace que los pacientes de forma espontánea, por decirlo de alguna forma, se seleccionen. Entonces, los pacientes más graves al final son los que se quedan esperando y la hospitalización aumenta más porque el resto se va, ¿no? Entonces no me permite atender otra cosa. Doctor, ¿Qué se le puede decir a las familias que hablábamos, familias que tienen niños o adultos mayores? ¿En qué momento acudir a un recinto asistencial? ¿Cuándo es una urgencia y cuándo no? ¿Cómo diferenciar ese momento? Es muy complejo esa pregunta. La verdad, es tan complejo que nosotros creemos que la urgencia la pone el paciente, pero lo que nosotros queremos
transmitir y que entiendan es que al llegar al servicio de urgencia, la clasificación hecha por el profesional va a determinar los tiempos en los cuales consulten. Porque, por ejemplo, a diferencia de los niños más chiquitos, en los adultos, las manifestaciones de una neumonía en el adulto mayor no tienen nada que ver con las manifestaciones de la neumonía en el hombre de 20 años, de 35 años. Por tanto, la recomendación es muy amplia. Entonces, si a alguien le parece que el paciente necesita ser atendido por un médico, que consulte en un SAPU, en la atención primaria, ¿cierto? En el consultorio, en la consulta o en el servicio de urgencia, pero entendiendo que la categorización es la que al final va a definir los tiempos de atención. Nosotros trabajamos para atender a la mayor cantidad posible, pero los tiempos en relación al triage son los que predominan. Entonces, si yo tengo 10 pacientes C4 y llega un paciente C1, evidentemente voy a tener que detener esa atención y enfocarme en el paciente que es C1. Entonces, Doctor. es muy complejo eso. Yamila, tú querías hacerle una pregunta al Sí, doctor. preguntarle justamente, usted Hola, buenas. comentaba recién, ¿cómo le va? Buenas tardes. Comentaba recién que por debido a la Buenas pandemia no tardes. habíamos tenido estas campañas de prevención, ¿verdad? Y debido a lo que estamos viviendo, esta emergencia de enfermedades respiratorias, ¿usted recuerda que antes de pandemia se haya vivido en esta época tal magnitud o esto no había sucedido antes? Porque hay muchos niños enfermos. Sí, o sea, yo soy médico desde el 2008 y siempre hemos escuchado de la campaña de invierno. Lo que pasa es que con la pandemia que tuvimos fuerte, como que la gente se había olvidado un poco de que estas cosas pasaban. Pero siempre hemos tenido campaña de invierno, siempre hemos visto que los hospitales tienen una alta tasa de consulta de los pacientes pediátricos, entonces, y adultos también. Entonces, lo que pasa es que como que salió un poco de la conciencia de la gente en general, Doctor. porque nos vimos enfrentados a una situación inédita para el funcionamiento de la sociedad. Ahora, ¿qué es lo que uno espera? Y de esto es que vamos aprendiendo, que aprendimos de la pandemia, es a generar medidas de autocuidado, ¿cierto? Si yo me veo un poco congestionado, es ponerme la mascarilla, tratar de ventilar el domicilio, el estar encerrados aumenta el riesgo de estar enfermo, ¿cierto? Evitar los lugares muy aglomerados. Yo, por ejemplo, que ocupo el metro, ocupo mascarilla en el metro, a pesar de que no tenga ninguna molestia, Sí. porque es un lugar con mucha aglomeración. Tener un poco más de conciencia, finalmente. Claro, es insistir en la vacunación, que es fundamental. Ya vimos en la pandemia que la vacunación es súper importante para efectivamente controlar esto, y la vacuna de la influenza la estamos ocupando hace muchísimo tiempo, por tanto sabemos Doctor. que es una vacuna muy segura. Doctor, Gino Costa le quería hacer una pregunta desde el Sí, estudio. doctor, buenas tardes. Lo que pasa es que yo quisiera llevarlo más a la sensación ambiente que se genera. Uno dice, oye, ¿sabes qué? Me pegó fuerte, estoy resfriado. Y la respuesta inmediata es, oye, está todo el mundo resfriado. O te dicen que los niños están ahora con su inmunidad mucho más desvanecida por haber estado encerrados 2 años y a estos resfríos o el virus sincicial o la influenza le está pegando más fuerte. Eso es tan cierto y por eso vimos y somos testigos de un caso tan terrible de que muere una guaguita de 2 años, de 2 meses porque no tiene cama. Es complicado. Efectivamente, la no exposición al medio ambiente pudiera generar algún tipo de alteración de la inmunidad adquirida. Pero el estar, ¿cómo se llama? La sensación ambiente, que estamos todos resfriados, es probablemente algo que totalmente... Nos tenemos que mover un segundo, chiquillos, porque estamos acá en el sector donde precisamente saliendo la entran y salen las ambulancias en este momento. Nos estamos moviendo, estamos en plena puesta central, como yo les decía, están entrando y saliendo ambulancias en este momento, así que nos movimos un poquito para que seguir con la conversación con el doctor. Sí, perdón, me perdí un poco la pregunta. Era sensación ambiente en relación a todo lo que está... a lo que está sucediendo y algo de inmunidad. Efectivamente, ahora, he sabido desde el punto de vista médico que los pacientes menores de 3 meses tienen un riesgo muchísimo mayor frente a una infección viral respiratoria. Entonces,
si bien la población probablemente no está tan enterada, que tiene que ver un poco con la educación en salud que existe en nuestra población, que por suerte y gracias a la pandemia, de las pocas cosas que le podemos dar gracias a la pandemia, es que sí se generó mayor cultura en prevención de salud. Eso pasa con los niños más pequeños. Ahora, la sensación ambiente que todos hemos estado más resfriados, yo creo que es eso, ¿no? Es que efectivamente hay mucha gente resfriada, hay mucha consulta, hay mucha gente que se siente congestionada. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a eso? Protegernos con las medidas que ya sabemos y que ya están de la pandemia. Esa sensación de la que hablaba Gino tiene que ver también un poco con distintas declaraciones que han hecho. Por ejemplo, el presidente del Colegio Médico de Valparaíso dijo que una crisis como esta no había como desde hace 12 años atrás. Como que va generando también un poco de esta sensación ambiente de la que hablábamos también, ¿no? Como un poquito de angustia con respecto. La verdad, yo como no veo niños, desconozco un poco las cifras así tan ciertas, especialmente en el mundo pediátrico. La verdad, yo creo que el presidente del Colegio Médico, para dar una declaración de esas características, tiene súper claro y tiene a sus ojos la estadística que corresponde. Yo la verdad lo desconozco, así que no podría hacer una aseveración de esas características. Me parece el llamado a tener conciencia, a cuidarse para pasar este invierno finalmente de la mejor forma posible. Sí, yo creo que son medidas generales que todo el mundo las conoce, que son ventilar, vacunarse, lavarse las manos, uso mascarilla, que llegó para quedarse, creo yo, después de la pandemia, al menos en los lugares más congestionados. Doctor, un millón de gracias por su tiempo. Y nada, bueno, ahí están las recomendaciones. Hay que tener conciencia, hay que tener cuidado para enfrentar este invierno, que todavía no empezamos, así que para salir de la mejor forma posible. Gracias, ustedes, chicos. Nico, gracias al doctor. Estamos esperando además que llegue un poquito de precipitaciones, ojalá para el viernes acá en la región metropolitana, también pendiente de lo que sigue ocurriendo en el resto del país. Y ya estamos en contacto a través de Zoom, precisamente con la presidenta del Colmet Santiago, Francisca Crispi. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros acá en Hoy Se Habla. Estábamos hablando un poquito de la condición, en el caso de la posta central, que recibe adultos mayores, ciertas precauciones que nos indicaba el doctor. ¿Qué pasa con la situación de los niños? Estamos muy preocupados y muy consternados también con el fallecimiento de este bebé en San Antonio. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo hoy en la práctica en el país con los niños? Estamos en un momento de la campaña de invierno en la cual hay alta circulación viral y eso ha provocado un aumento de la demanda de los servicios de urgencia y también de la ocupación de las camas críticas bien importante. Ya estamos viendo con respecto al año pasado que tenemos el doble de casos de virus respiratorios pesquisados según el IST. Y el virus de mayor circulación y que está afectando especialmente al grupo con mayor afectación son los menores de 1 año, es el virus respiratorio sincicial. La situación es compleja, nos parece como Colegio Médico que tenemos que tomar todas las medidas para apoyar esta campaña de invierno. En primer lugar, es necesario expandir las camas críticas que tenemos disponibles porque vemos una saturación importante de la red asistencial. También un llamado a la ciudadanía al buen uso de la red asistencial, y ahí tenemos hartas recomendaciones específicas, y también a disminuir la circulación viral a través de medidas de autocuidado, cuidados de los niños y niñas, y también a través de la vacunación. Doctora, el Ministerio de Salud anunció medidas extra para apoyar esta campaña de invierno, entre ellas reconvertir camas de adulto hacia camas pediátricas, porque justamente esas son las camas que más están haciendo falta. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? ¿Cuántas se podrían habilitar? ¿Se podría descongestionar solo con esta medida, esta situación? Sí, efectivamente es una medida que es necesaria. O sea, en una situación en la cual uno tiene más de un 90% de las camas críticas utilizadas, entendiendo que la situación es súper heterogénea a nivel nacional, por lo que en la práctica algunos servicios de salud tienen una cama disponible y es todo súper dinámico, por lo que se hace necesario en esa situación el aumentar la dotación de camas críticas en los servicios de salud y también una integración de la red en su conjunto para mejorar el proceso de derivación. Ya dentro de lo que podemos hacer para aumentar esta dotación, una opción importante es la reconversión de camas de adulto en este caso.
Ya ahí es un poco lo inverso que se hizo en la pandemia, ya que en la pandemia muchas camas de pediatría, ya que había una baja circulación viral en ese momento que afectaban de los virus que afectan a los niños, camas de pediatría se convirtieron en adultos, ahora es para el otro lado. Eso tiene una mayor complejidad, ya, y como colegio médico en ese sentido estamos buscando apoyar a los profesionales. Creemos que toda la red de salud y todos los equipos de salud en este momento tienen que apoyar la contingencia respiratoria, y eso significa que personas que quizás no ven usualmente niños, médicos generales, puedan apoyar en la contingencia de pediatría. Para eso hemos puesto a disposición un curso de actualización en pediatría con cápsulas que ayuden a estos profesionales que no se desempeñan en esas labores habituales a poder apoyar en la contingencia respiratoria, y creemos que hacemos un llamado fuerte a toda la red asistencial a ponernos a disposición de esta campaña de invierno. Doctora, en ese sentido, bueno, sabemos que una de las medidas también tiene que ver con suspender aquellas cirugías que puedan haber estado programadas y que no son tampoco de urgencia y que ocupan esas camas, por ejemplo, en el área de recuperación, etcétera. ¿Por qué, me quedé con la respuesta anterior, por qué estamos viendo el doble de hospitalización, atenciones médicas por virus incisional de lo que veíamos antes? Porque, claro, el doctor anteriormente de la Voz Central nos decía las campañas de invierno siempre han sido más o menos iguales, pero si estamos viendo el doble es que o hay un problema de inmunidad de los niños o tuvo que ver con el encierro de la pandemia. ¿Cómo lo explicamos eso? Sí, estamos viendo el doble de casos registrados por el ISP y un aumento de la demanda que también es similar en ese porcentaje. Y hay varias explicaciones, ninguna creo que ha sido muy comprobada, pero es lo mismo que se vio en el hemisferio norte en el invierno pasado. Y las hipótesis van por, en primer lugar, la memoria inmunológica. Se cree que durante los años de pandemia, en el cual si uno ve las curvas de circulación de los virus respiratorios clásicos, vemos que esos años no existió casi circulación de virus que no fueran SARS-CoV-2, que no fueran el COVID-19. Y eso generó una falta de desarrollo de la inmunidad que se desarrolla al exponerse a los virus respiratorios, que hoy día estamos pagando un poco por que por primera vez muchos niños y niñas se exponen a estos virus, y claramente esa respuesta que tienen es peor, ya que no tenían una inmunidad previa. También hay otras hipótesis que tienen que ver con cómo estos virus se adaptaron a este nuevo virus, el SARS-CoV-2, que fue muy predominante, por lo que en esa adaptación pueden haber generado también una presentación que pueda ser más grave. Pero todas estas son hipótesis, pero es importante saber que Chile no es el único país que está viviendo eso, sino que es lo mismo que se vio en Estados Unidos, en países del norte en el invierno pasado, y que está tensionando fuertemente nuestra red asistencial en este minuto. Doctora, uno de los llamados que se ha hecho es evitar ir a los centros asistenciales si es que no es una atención de urgencia. Pero como papás, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando vemos en nuestros niños que hay dificultad al respirar, a lo mejor hay fiebre? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de donde es en la instancia de llevarlos a urgencia? Muchas gracias por la pregunta, ya que es fundamental que podamos contarles a las personas y llamar a las personas a hacer un buen uso de la red asistencial. Y como primer punto, nosotros como colegio médico fuimos a lo más básico que estábamos viendo, que es el asistir a la red de salud para solicitar certificados médicos para justificar la inasistencia a los colegios. Eso entendemos que no es una iniciativa de los padres, sino que son muchas veces los colegios quienes están pidiendo estos certificados. Ahí hemos hecho una comunicación hacia el Ministerio de Educación, también hacia los llamados a las comunidades educativas a evitar ese uso de la red asistencial. Luego, si es que ese no es el motivo para asistir a la red, es importante saber que los servicios de urgencia son para situaciones de urgencia vital, en los cuales en la contingencia respiratoria claramente se relaciona con la dificultad para respirar. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo saber que una persona menor de edad está con dificultad para respirar? Tiene que ver con la agitación de la respiración, también el hundimiento de las costillas. Ya acá hay estos clásicos videos en los cuales se muestra que hay ahí está la dificultad para respirar, que las costillas se hunden en la inspiración. También tenemos todo lo que es la coloración azulada, por cierto, de las mucosas, y todos esos son signos de que hay dificultad para que está el lactante o el menor haciendo un esfuerzo demasiado grande para poder ingresar el aire,
a su sistema respiratorio. Y finalmente también tenemos el aleteo nasal, o sea, cuando la nariz se ve que aletea, también eso tiene que ver, es un signo de que puede existir dificultad respiratoria. Doctora, Ya todos esos son signos que nos tienen que llevar al servicio de urgencia. La fiebre, por ejemplo, en menores de 3 meses es criterio de asistir al servicio de urgencia, ya es algo que nos tiene que alarmar. En mayores de 3 meses, si es que es una fiebre que ha durado, es muy normal que un cuadro respiratorio pueda tener fiebre durante 1 día, 2 días. Si es que después de eso empeora, la sugerencia es asistir al centro de salud familiar, al consultorio o a una consulta ambulatoria para evitar que los servicios de urgencia se vean más saturados por consultas que se pueden resolver en otros lugares de la red y también mejorar la experiencia de los usuarios en esa circunstancia. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colmed de Santiago, le agradecemos mucho todos los consejos que nos dio y las recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y mandar un saludo a los equipos de salud que están viviendo alta contingencia en estos momentos. Muchas gracias, doctora. Es importante todas las recomendaciones, que también tengamos eso en consideración. Y ¿sabes qué? Yo pensaba hoy día el uso de la mascarilla, que antes quizás era muy raro cómo se veía. A mí me tocó ir hoy día al médico, todo el mundo con su mascarilla. La verdad es que si uno se puede proteger y proteger a los otros, mejor usar la mascarilla, pues ya lo tenemos internalizado. Y además tenemos que considerar que este es el primer invierno donde técnicamente no es una obligación utilizar la mascarilla, así que quizás es una buena idea volver a tener esa conciencia que teníamos en la pandemia. Y tengo un consejo para ustedes, porque no dejes para última hora tu regalo del Día del Padre. Aprovecha el 3x1 en todo vestuario y calzado hombre en tiendas Corona. Así es, 3x1 en todo hombre. Puedes combinar como tú quieras. Elige los favoritos de papá y ahorra. Además, encuentra polerones y pantalones desde 7.990, pijamas y jeans desde 9.990. ¿Dónde? En tiendas y en corona.cl. Corona, vestimos el sueño de ser tú mismo. ¡Bravo! Un aplauso. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero ¿para dónde se fue la Yamila con Gino? Nos dejaron botados hace rato. A la vuelta de comerciales lo vamos a descubrir. Ya volvemos. Estamos de vuelta, ¿no? Y se habla, ha llegado el evento más esperado por todas y todos los chilenos. Llegó Red Fraidazo Unimar con increíbles descuentos y pon mucha atención a lo que te voy a contar. Cortes parrilleros seleccionados a 5.390 pesos. Ahorras 3.909 pesos y a 4.990 si pagas con tu tarjeta Unipay. Además, pulpa, pierna, super cerdo sin hueso granel a 3.590 pesos el kilo. Ahorras 1.909 pesos y a 3.190 si pagas con tu tarjeta Unipay. Unimart, el supermercado de todos. Eso. Oye, al final, Gino y Yami se habían ido para abajo. fueron abajo y ¿A qué volvieron fueron a comer papas a fritas? Sigma. Fuimos a celebrar. Se escaparon. Fuimos a celebrar. Nos colamos a la fiesta de Conectados, en un gran programa La Señal Internacional que está cumpliendo 13 años. Jorge Evia, el amuleto de los programas con mayor trayectoria en la televisión chilena. Estuvimos con él, nos frotamos a él para que esto también se mantenga chorreo. Felicitaciones. La verdad a que Conectados. estaban festejando una gran fiesta, estaba cantando Jordan, estaban con la Jima Simone y todo el equipo que ha pasado antes 13 años, así que estaban ahí. Y llegaron Mira, y se fueron. llegaron, No nos trajeron nada. Se tomaron el mojito a esta hora. Sí. Oye, ¿Y? impresionante. Pero- Yo saqué un jugo tropical y me pegué un clavazo y... Te frotaste, ¿sí? ¿Te frotaste? Nos Dame frotamos, la energía sí. entonces Ahí, de un Jorge Evia para por favor, ti. Dame, No le dame digas, Jorge Evia, no le digas gracias. frótame, Jorge por Evia para favor, ti. ¿eh? ¿Y tú? ¿Me das Jorge Evia? Oye, gracias. ¿me das También te Jorge pasa Evia? Jorge Evia. Ya. Oye, estamos ya con el doctor Ramón urgenciólogo, que ya ha estado con nosotros antes. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, agradecido por la invitación. Sí, hemos hablado antes de una situación que yo creo es conocida por todo el mundo, es preocupante siempre, el aumento en el consumo de drogas, distintos tipos de drogas, muchas drogas disponibles en el mercado, pero hoy día queremos enfocarnos un poquito, además del consumo y explicar un poco de qué se trata cada una de estas nuevas drogas, en la rehabilitación, doctor. Usted como urgenciólogo ya había venido al programa, nos había contado unas situaciones que eran bien preocupantes. Yo me acuerdo cuando fue el Año Nuevo que estuvimos conversando respecto a la cantidad de urgencias y cómo aumentaba las urgencias y bajaba incluso la edad de consumo de las jóvenes y los jóvenes. ¿Cómo estamos hoy día en lo general respecto a las urgencias, por ejemplo, relacionadas con consumo de drogas? Bien. Solo antes de comenzar, Sí. quisiera mandarle un mensaje a la familia de la lactante fallecida en San Antonio, darle mis condolencias y mi apoyo, tanto a ella como a los distintos equipos hoy día médicos de la región, sobre todo en La Quinta, que es donde yo trabajo, que se vieron sometidas a estas situaciones y que es una realidad nacional muy triste. Aprovechar de también saludar a mi equipo del SAR de Concón, que me deben estar viendo y que están poniendo todas las ganas, al igual que el resto de los equipos,
por ayudar a nuestra población. Bueno, dicho esto, la parte de los fármacos y las drogas que hoy día se están usando de manera de abuso, muchos de ellos son fármacos legales que nosotros utilizamos en nuestra práctica diaria. Entre ellos vamos a escuchar distintos nombres, el fentanilo, la ketamina, la morfina, entre otros. Son cosas que nosotros utilizamos diariamente, pero estamos viendo que dentro de países del hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, están cobrando vidas y están dañando vidas hasta llevarlos a la muerte. Sin ir más lejos, Estados Unidos durante un año, en un periodo de un año corrido, de agosto a agosto, ya lleva más de 100.000 muertos por drogas como los opioides, que son cosas que nosotros utilizamos en nuestra práctica para el manejo del dolor. Así, hoy día en Chile todavía no tenemos que lamentar ese tipo de cuadros, pero lógicamente las drogas nos tienen que tener alerta, porque estamos viendo pacientes que están consumiendo cosas que no podemos identificar del todo en una primera instancia con los test, pero sí de acuerdo a la sintomatología, y eso queremos conversar hoy día. ¿Y por qué no día. se puede identificar en estos test? Por lo mismo, porque son ¿Mezcla? elementos que se utilizan médicamente habitualmente. Mira, hay dos maneras de identificar los test. Una son con los narcotest, que son test rápidos, que hoy día se están aplicando en el SAR, por ejemplo, de Concón nosotros tenemos el narcotest, que cuando tú tienes un choque, Carabinero te lleva a hacer el alcotest normalmente. Sí. Claro. Pero ahora también está el narcotest, y tiene algunas de estas drogas, entre ellas benzodiazepinas, marihuana o THC, que algunas son de uso médico. O sea, si tú tienes una depresión o tienes un trastorno del espectro del ánimo, las vas a tomar de manera terapéutica. Claro. Pero hoy día también estamos viendo que se usan por abuso y aparecen en este test. Pero en el narcotest, por ejemplo, aparece en un grado alto, así como el alcotest, por ejemplo. Lamentablemente solo vira positivo o negativo. Ya. No es como el alcotest que mide la cantidad de alcohol, la maquinita expulsada por la respiración, y cuando trasladan a servicios clínicos, nosotros tomamos muestras sanguíneas y medimos cuánto alcohol existe en la sangre. Por lo tanto, hay drogas que sí son identificables, otras que hay que mandar muestras a lugares específicos, como en Santiago, la Católica u otros, que solo ellos los procesan, por lo tanto, no están en todas partes, no son todas procesables y no son todas reconocibles. Y en ese sentido, pasa que estamos a lo mejor viendo pocas campañas de prevención, porque personalmente yo recuerdo que en los 90 existía este personaje, el Don Graff, que decía que las drogas eran lo peor del universo, y creo que ahora estamos muy normalizando el tema del consumo. Vemos que cada vez personas que son más pequeñas acceden a las drogas. ¿Será que estamos normalizando y por eso vemos también más mezclas? Mira, lamentablemente la normalización se da por las instancias donde se distribuye la droga. Originalmente nosotros pensábamos que la droga era de difícil acceso, que había que ir a las poblaciones, a lugares riesgosos, a mezclarse con el narcotraficante para conseguir la droga. Que era así, pues, doctor. Si lo hablamos con el huevo Fuensalida acá en el programa, ahora uno hace delivery de droga. Precisamente, hoy día por aplicaciones, Grindr, entre otras, se hace delivery de droga. En las fiestas existe droga, entonces ya la disponibilidad es mucho mayor, por un lado. Y por otro lado, no estamos haciendo una condena generalizada al uso de la droga, y sí se está normalizando el consumo, como hablamos previamente, del tusi, de las pastillas, del éxtasis y de otras drogas de tipo recreacional y en fiestas, que, ojo, cuando son sintéticas, sobre todo como el tusi o esta droga zombie, no tenemos idea cómo están compuestas. Doctor, hemos visto muchas cocinas en casas, da lo mismo el lugar geográfico, digamos, donde se está fabricando droga, estas mezclas de las que usted está hablando. Yo he escuchado de jóvenes estudiantes que están usando las pastillas, donde hay MDM mezclado, este tipo de mezcla, incluso para estudiar, o sea, ya está súper normalizado. ¿Qué es lo que ve usted en el día a día en la urgenciología, digamos? ¿Cuál es el perfil de la persona que llega y cuáles son las drogas que están siendo más utilizadas hoy día? Mira, si nos vamos a cifras, partiendo de las cifras que existen hoy día, la marihuana es de consumo más masivo y menos nocivo a la vez. O sea, en general está dentro de un 2 o un 11% de nuestra población en encuestas realizadas por el CEMDA. El consumo de marihuana, que por lo general no trae los efectos nocivos que traen las drogas sintéticas. La cocaína está de un 1% a un 0,5% sigue siendo baja. Pero esta droga de circulación, como el TUS y otras que mezclan y combinan cocaína, ketamina, entre otras cosas. Y que además yo siento que como comercialmente son atractivas, porque el tusi es rosado, es como llamativo. Verde, azul. O sea, como que casi que entró el marketing también. Busca que sea hondero, busca que en la fiesta se dé la onda de estar arriba, de estar hypeado. Y básicamente yo veo ese tipo de personas llegar a la urgencia cuando viene la bajada, el bajón o cuando se mezcla con alcohol. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos llegan? ¿En qué estado? Normalmente cuando ya se preocupan los amigos, porque muchas veces se desconoce si será el efecto del alcohol el que lo tiene medio dormido. Mira, déjalo dormir nomás en un costado. Cuando ya no responde, o sea, estímulos físicos, dolorosos, verbales,
ahí es cuando recién se preocupan. Pero antes de eso puede ocurrir de que se queden todos dormidos y un paciente morir durante el sueño porque puede perder la capacidad de respirar, por ejemplo, cuando son opioides, como el fentanilo, como la droga zombie. Tú te puedes morir durante el sueño, efectivamente. Pero hay otras drogas, como el TUS y otros, que disocian, los sacan de la realidad y ahí es cuando se preocupan. Cuando Alucinan. ven al amigo que empieza así a hacer cualquier tipo de atrocidad o a hablar de... A mí me llega un paciente, estoy muerto, yo sé que estoy muerto, empezó a grabar un live aquí, muerto en la urgencia, pero seriamente preguntándome, doctor, ¿estaré muerto, estaré vivo? Y puede sonar como gracioso, pero en realidad estás sufriendo un efecto disociativo en donde pierde completa conciencia de sí mismo. ¿Y qué sucede si ese paciente está en la calle, en un edificio? Puede creerse Superman o que le moleste un dedo o una mano y pueden ocurrir atrocidades o muerte involuntaria. Y esos son parte de los efectos que nosotros vemos en la urgencia. Doctor, vamos a seguir hablando de esto, pero tenemos también a un invitado muy especial que ha vivido en carne propia estas experiencias. Hoy por hoy es uno de nuestros representantes de la música urbana en Chile, un gran exitoso porque le ganó a la vida, además dueño de éxitos como Feliz con Verte, Bendición y muchas más que me encantan. Él viene de Valparaíso, lleva una carrera a costa de puro esfuerzo, más de 800.000 views en Spotify, más de 500.000 reproducciones en YouTube y está con nosotros el señor Arte Elegante. Maestro. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Me encanta que son de la quinta región, los dos. Sí. Amo este tema, amo un poquito. Gracias. Bienvenido. Hola. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Y a mí me gustó cuando dijo Spotify. Yami, siempre me están jodiendo. Póngale cola. Lo importante es Así entusiasmada. Sí, llegar a los 800.000. Eso es Sí. lo más importante de todo. Y sabemos que sos un gran artista que hoy le ha ganado la vida. Estuvo los pero premios que Pulsar. Estuvo los Sí, Pulsar. extraordinaria esa presentación. Abriendo también, sí, ahí con un emblema de la cumbia chilena también. Y preguntarte porque sabemos que hoy te invitamos porque tienes un testimonio de carne propia, de haber vivido situaciones muy difíciles, tanto de lo que es estar en prisión, de haber salido desde ahí, haberlo logrado desde tu esfuerzo, desde tus ganas de cambiar tu vida y también de haber estado en este mundo tan terrible que son las drogas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en la vida a veces se pasan cosas difíciles para ver un camino mejor también. Hay mucha gente que vive realidades diferentes y que son para que ellos sean mejores, pero no hay como referente que les digan estas cosas. Yo me acuerdo cuando llegué al Sename, nosotros no veíamos en la tele a alguien que hubiera triunfado que fuera del Sename. Hoy en día, gracias a Dios, tengo esta dicha de poder decirle a un niño del Sename que esté mirando ahora que se puede llegar lejos, cumplir sus metas. Y este es mi testimonio de que yo hoy en día, después de una gran lucha de 23 años de carrera como músico, he podido lograr mis metas y siempre tuve ese sueño de poder representar a estos niños del Sename, que son los que después terminan en una cárcel o en una cárcel de menores. O también puede ser ese niño que está en un colegio que le recetan Ritalin, como fue en mi caso, que yo tenía mucha energía, pero en vez de a mí capacitarme en algo diferente, ¿qué hicieron? Me dieron pastillas que en verdad me drogaban. Oye, Roberto, y una vez que empieza ese camino, ¿cómo llegas después al consumo de la droga constante? Bueno, por lo mismo, lo que estoy hablando. Ritalin yo creo que fue algo que me causó a mí, sí, me drogaron en el colegio. Sí. Porque yo llegaba a estudiar y no podía estudiar, me tenían tranquilo, a lo mejor era para el profesor mejor porque yo ya no estaba... Pero si a mí me hubieran inculcado el arte, que era lo mío, Claro. el deporte, disculpa, yo creo que eso hubiera potenciado lo que yo hago hoy en día. Pero lo que hicieron fue toparme. Y yo ya le decía a mi madre que no lo hiciera y todo. Y después llegué al Sename y usaban el mismo método. Y ahí donde yo conozco las drogas, que son esas pastillas que te hacen dormir. Entonces nosotros después de no tener esas pastillas, tu cuerpo se te acostumbra. Claro. Y ahí donde yo llego y conozco también la droga. Roberto, estuviste en el Sename, pero hoy también eres parte de esas agentes de cambio, también vas donde estos chicos en el Sename para demostrarles que puedes hacer algún tipo de cambio. ¿Tú ves alguna diferencia en el Sename actual al Sename en el que tú estuviste? Mira, yo ya aprendí ya no a criticar tanto. Ya antes me quejaba mucho de acá y creo que lo que tengo que hacer es buscar la solución, ver cómo puedo ayudar yo un granito de arena, porque siempre quejándome del gobierno y todo esto, tampoco consigo nada. No. Pero por lo mismo he intentado hacer talleres y buscar una solución.
Pero yo cuando llegué al Sename, claro, era un infierno. En el año 97, 98, un infierno era convertirse en víctima o en victimario. Y yo siendo una persona inteligente, con muchas cosas poder lograr, pero me cortaron en pedazos, como se dice, porque tuve que volver así, armarme solo y sin herramientas. Roberto, tú al principio, ahora hablas de que te faltaron las herramientas, no tuviste apoyo, hablabas de la falta de referentes también. Sí. Nunca vi en la tele a alguien que me dijera se puede. ¿Pero qué más te faltó? Porque recién estábamos hablando de drogas que probablemente los más adultos no tienen ni idea ni qué son, de dónde acceder a ellas. Entonces, desde los adultos hacia los niños, poder generar algún tipo de educación es súper difícil. En tu etapa, ¿qué te faltó para no meterte en este mundo? Lo que también hablé al principio, yo creo que en el colegio deberían fomentar también el arte. El arte es una herramienta necesaria. Siempre te inculcan, si no eres bueno para la matemática, ya anotaciones o mala nota, si no te va bien el castellano también, pero ¿por qué no le enseñamos el arte? Yo era artista, pero no, era un niño desordenado, nunca vieron mi potencial. Hoy en día, si me hubieran capacitado de artista desde chiquitito, yo hoy día sería un poco mejor de lo que soy. Entonces creo que eso del arte, por eso yo cuando estuve viajando en el otro lado de la vereda, siempre quise volver a estos Senames a enseñarle lo que era el arte. Y yo lo aprendí de forma autodidacta, a mí nadie me lo enseñó, yo estaba viajando y en ese tiempo que pasando un mal momento de soledad, todo, conocí la manera de expresarme. Creo mucho en Dios y eso también me dio fe de poder salir de ese lugar tan oscuro porque era imposible. Encima yo no era una persona que era víctima, yo era una persona ya que estaba transformándose en victimario. Entonces yo lo que siempre recomiendo es que trabajen con el arte. ¿Por qué no le dan cabida al arte? En otros países hay más arte, en un colegio que es pagado te enseñan arte. El rugby, discúlpeme, al tiro la escucho, que para no se me olvide. En colegios particulares te enseñan rugby. Ahí tenía otra alternativa para conocer el deporte. Pero vaya a un colegio municipal y ¿qué hay? No hay rugby, no hay tenis. Entonces necesitamos eso. Yo no quiero quejarme ni echar la culpa a nada. Espero que escuche el gobierno y todo. Pero que vean que eso es lo que a mí me salvó la vida. Fue el arte, y yo no era una persona mala, pero en un momento era una persona victimaria. Me parece buenísimo lo que estás diciendo, que soy partidaria de lo mismo. Creo que el arte necesitamos tenerlo en la educación primaria sí o sí para... como artistas como tú, que fueron tapados tanto tiempo. Y de acuerdo a lo que hablaba el médico, de acuerdo a lo que vemos, a las estadísticas que dicen que Chile es uno de los mayores consumidores en la adolescencia del éxtasis, por ejemplo, y muchas otras drogas, quiero que nos des tu testimonio para que le podamos dar a los jóvenes y a los padres también de qué significa cuando estás en ese mundo inmerso, qué se siente, cómo se vive, cómo ves el mundo, para que los que están en la duda, para los que están por probar, para los que le dicen dale, dale, sí, tomá, sí, que sepan decir no. Yo, ya que tengo la tribuna y todo, y tengo 41 años de edad, vengo de vuelta ya, conozco la droga, conozco la calle, conozco las emociones fuertes, he vivido caleta de cosas en mi vida. Siempre he tratado de inculcar en mis canciones que tengan cuidado con la droga, que cuando uno decía, en la tele decía, dile que no. Después uno fue probando y decía, no, si es mentira, si uno cuando la prueba no es al tiro, pero sí, mejor dile no. No al tiro y ya te evitáis un gran problema en tu vida. Yo se lo digo con fundamento igual y también porque tengo hijos. Y yo si en un momento quise salir de toda esta vida era porque no quería que mis hijos vieran lo mismo. Y gracias a Dios mis 4 hijos son todos sanos, no siguieron la misma cadena que yo siempre quise romper esa cadena. Por eso me esforcé demasiado, yo fui el primer cantante rapero que habló fleite. Eso que dicen de fleite, una cultura, eso es lo que se vive en los barrios. No es algo que está escondido, eso tú vas a un barrio pobre y se habla así, se vive así, y es la realidad de los barrios. Sí. Claro, si vas a un barrio que tiene más dinero, claro, hay otra realidad y hablan de diferente manera. Pero yo vengo de ese lugar. El consumo de droga es transversal y ahí no hay diferencia de si eres rico. Pero en el barrio donde está la droga. Pero la droga está en todas partes hoy día. Pero si tú vas al barrio la encontrás y de ahí sales al barrio alto. No, por supuesto, pero hoy día el consumo es transversal. ¿Qué último mensaje, porque se nos acabó el tiempo y lo vamos a volver a invitar, qué último mensaje le podemos decir, además de ese no, que me parece que es súper consistente, visto tanto desde el punto de las urgencias, donde tú recibes a aquellas personas que están en el efecto de las drogas, y visto desde tu testimonio también, Roberto, de haber estado sumergido en eso y haber salido adelante,
que probablemente es el porcentaje más chiquitito de la población? Pucha, yo veo la música que también está sonando ahora y claro, uno puede criticar al músico. El músico tiene que vivir ese proceso, pero tengan cuidado con las palabras igual, que uno de repente puede hacer que otro niño se meta en este gran problema. Yo represento el barrio, represento a esa gente. Yo en un momento voy aquí a dármela de como un campeón, ¿no? Yo también tengo demasiados amigos metidos en la droga. Esa droga está en todos lados donde vamos. Yo que soy músico, en la noche aparece esa droga y ahora hay droga sintética que antes no había. Pero es súper simple, si no la has probado, di que no y te va a evitar un gran problema. Y aléjate de repente de ese sector o de ese entorno porque vaya a estar propenso. Y ahora también la salud mental. ¿Quién se preocupa de la salud mental en Chile? En los colegios tampoco. Entonces, ¿el niño qué hace? Va, tiene ese problema, nadie lo entiende, va acá, rebota por aquí y busca este chance que es una salida que tiene una puerta, porque no es una salida ficticia, que hay en un círculo vicioso. Yo para cerrar, y conociendo el testimonio de Roberto, cuando pude visitar Valparaíso y Playa Ancha, cuando fui candidato a diputado por Valparaíso hace un par de años, supe de la historia de él y cómo a través del deporte y la música se aleja a las juventudes de caer en el flagelo de la droga. Esa es una salida real y que en Chile ponemos poco acento en ello y que está dentro del marco de la salud preventiva. Hoy día yo precisamente hablé con producción y quería hacer un regalo a quienes nos están viendo, que son 100 órdenes para que se hagan sus exámenes preventivos. Yo tengo una página que es doctor911.cl y le voy a regalar a quienes están viendo hoy día esa orden. Vamos a liberar 100 órdenes para que lo hagan ingresando el cupón Tu Doctor 911 y usted va a poder ingresar en este minuto y obtener órdenes de chequeos preventivos, que es uno de los pilares, pero no el más fundamental, para tener una salud mejor y no propender a caer en el flagelo de la drogadicción. Buenísimo. Y Roberto, arte elegante te voy a decir, porque esto tiene que ver con tu show. Sabemos que vas a estar pronto presentándote en el Caupolicán. Sí, el 9 de julio vamos a estar ahí. Estamos trabajando harto, gracias a Dios tenemos eso de la perseverancia que la hemos aprendido. Vienen hartas cosas de arte elegante, de seguir demostrando que se puede. Ahora estamos dos en tendencia junto al Pailita con una canción de superación que habla de no tener el amor al dinero, porque también eso también te conlleva la delincuencia y hacer cosas que realmente te pueden traer consecuencias. Nos cuesta caleta hablar canciones con contenido porque es difícil. Hace poco salimos con una canción con Américo hablando del bullying, que también se ve harto en los colegios en Chile. Y la gente a veces no quiere escuchar eso, pero Arte Elegante se va a encargar de tener eso. Esos son los ejemplos que necesitamos. De recalcar. Para los dos, muchas gracias. Y yo me tengo que ir para allá, pero solo decirte, como dice tu canción, feliz con verte. Y ahora nos vamos con un hermoso mensaje también, porque si tienes ganas, te sientes de repente que, ¿viste cuando te dan esas ganas como de hacer pipí seguido? Esa sensación de ardor, de dolor que nos suele pasar a las mujeres muchas veces. Bueno, te recomiendo que tomes el Cranberry C, que aporta los nutrientes naturales para prevenir y tratar las infecciones urinarias. Contribuye a mantener la salud urinaria femenina y llevas 2 Cranberry C por 8.990 pesos. Así que encuentra el producto, que lo tengo, aquí está. Yo lo estoy tomando, de hecho, en todos los locales de las farmacias Snob, desde Arica a Punta Arenas, y en www.farmaciasnob.com y también en ventas telefónicas. ¿Prefiere productos naturales? Prefiere Farmacias Snob, porque yo te quiero natural. Y de verdad, tómenlo para prevenir ahora en el invierno sobre todo. Nos damos un corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Hoy se habla, y si en medio del día te sientes en piloto automático, haz una pausa. Tómate un Del Valle y vuelve con una nueva actitud. A menos de que seas bombero y que estés apagando un fuego, ahí no hagas una pausa. O si eres controlador aéreo, o si eres cirujano, o si eres un instructor de paracaidismo. Fuera de eso, tómate una pausa y un Del Valle. Exprime el sabor de tu rutina junto a Del Valle, lleno de vida. Eso, qué rico. Y le voy a llevar a la nena que me pidió uno, ¿ah? Repartiendo. Traje uno. Bueno, traje uno solamente, pero estamos con unos tremendos invitados. Sí, estamos con tremendos invitados y invitados especial. Porque está Pidgey, porque hoy es miércoles con M de mascota, como dice la Coté.
¿Por qué? Porque muchos en casa tenemos muchos problemas, sobre todo los que adoptamos o compramos algún perrito pequeño, que no le enseñamos bien a cómo tiene que hacer pipí afuera, a que se porte bien. Viste que tenemos los perros malcriados. Hay gente que ladran a la compra gente, perros. que muerden. Está hablando en serio que Sí, todavía hay aún. gente que compra Pero perros. ojo que hay ¿Ernesto malcriado? Bueno, Ernesto es muy malcriado. Es un perrijo con problemas. Y hoy queremos hablar justamente de ese tema y por eso estamos con dos grandes invitados, que es Josefa Ramírez, etóloga, y Erwin Flores, nuestro amigo de la casa ya veterinario. ¿Cómo Oye, la están? José que también fue amiga de la casa. Hacía rato que no venía la José, así que bienvenida a las dos. Y Piggy también, por supuesto, que vamos a conversar justamente de cómo hacer, porque hay una cosa que antiguamente uno decía, voy a adiestrar al perro. Pero adiestramiento no está bien dicho, es más una educación, ¿no? Pero Piggy está muy educado. No, demasiado bien educado. Se va, se va. Hola, Piggy. A mí me llamó la atención algo que dice que no es lo mismo que obedezca una orden a que aprenda hábitos. Me pareció súper interesante esto. Muy bien. Gino. Se quedan con la gente que tiene buena energía. Eso. Muy bien. Es porque te huele la... Hola. Ahí viene a saludarnos a La situación y los contextos en general son unos expertos lectores del lenguaje no verbal. Por ahí antiguamente se decía, ponte tú, de que no, que el perro huele el miedo, ¿no es cierto? Que huele la adrenalina, que si tú estás allá, ¿no es cierto? Te puede morder porque sabe que le tiene respeto. Es verdad. O sea, tienen buen olfato, pero no tanto. No está tanto. Y eso ya es un poco de leyenda urbana, porque sí es cierto que tienen 200, 300 millones de receptores olfativos versus 5 millones de nosotros, pero es más lo que tú estás haciendo. O sea, es tanto así que, ¿no es cierto?, que si encogiste el meñique, el perro se dio cuenta. Pero ahí la protagonista hoy día es nuestra gran médico veterinaria, y yo le tiro puras flores porque seca como médico veterinaria y etóloga. Sí, no, es muy buena, además que es muy joven y ya es seca de estado. Se imagina cuando ya yo la sigo en redes sociales, comparte tremendos datos en redes sociales para todas las mascotas y queremos saber más sobre esto, lo que dice Yami. ¿Es real que la palabra adiestramiento no está bien dicha? Lo que pasa es que adiestrar tiene que ver con enseñar nuevos comportamientos y tiene que ver un poco más, por ejemplo, con habilidades, con obediencia básica, que puede ser, por ejemplo, hay perros que hacen agility. Las personas que enseñan estas habilidades son adiestradores. agility? Agility es una dinámica donde el perro tiene que pasar como por diferentes tipos de obstáculos y típico que hace como para los competencia concursos agility, para caninos. concursos. De las 1500 cosas que jamás hará Ernesto. Oye, es muy buen ejercicio allí para el perro, para ti en cuanto a salud fisiológica, pero también para salud psíquica. O sea, el encuentro y el vínculo que se crea allí entre el guía y el perro en agility es maravilloso. Se puede crear de otras maneras también, pero en particular me encanta Sí, ese siempre y deporte. cuando no sea para competencia, porque ahí la gente se pone media nerviosa y como que ahí la presión se la pasan al perrito. Pero, espérame, la educación, que es muy diferente, tiene que ver un poco más con la modificación de comportamiento y ahí se enseñan, por ejemplo, las pautas de bienestar animal y todo. Por eso es la diferencia. Pero, por ejemplo, hablando sobre lo mismo, ¿por qué uno intenta en casa llevar las pautas, como dice la Coté, que se ven en tus páginas y todo? A mí particularmente no me funciona mucho con Ernesto, es bastante porfiado. Me sumo. Pero ¿cómo hacer para cambiar el hábito de un animal y no que sea? Porque uno, ¿qué hace? Con el caramelo, ¿no? Con ¿cómo se llama? el chuche. Sí, viste que lo que le gusta y es una de las cosas que no hay que hacer. Acostumbrarlo que el premio a cambio de que me traiga la pelota, por ejemplo. Eso es importante establecer un poco lo que tiene que ver con el refuerzo positivo, ¿ya? Pero que antes de eso, sobre todo porque recién la José sobre la modificación de la conducta y todo lo demás, cuando tenemos un diagnóstico tiene que haber alguien que sea capaz de hacer ese diagnóstico. Y mucha gente quiere llegar, ¿verdad? Y empezar a tratar de tener una respuesta en el animal cuando no tiene un diagnóstico de lo que es y luego establecer un tratamiento para eso. Un tratamiento que no necesariamente va a ser farmacológico, puede ser o no. Entonces, dentro de eso, la labor, ahí, sobre todo los colegas que trabajan en medicina general, tienen que hacer buenos prediagnósticos, o sea, llegar y manejarse algo en conducta para que después derivemos con los etólogos y que los etólogos justamente nos puedan decir, oye, sí, mira, esto es lo que hay que hacer. José, una pregunta, por ejemplo, ya, pongamos el caso, yo tengo una amiga que no la voy a nombrar. Un saludo para ti, Pauli. Que tiene un chihuahua que es terrible. Pero insoportable. ¿Chihuahueño? No, o sea, pero maravilloso. brígido, es brígido el perro, uno trata de acercarse, no hay caso, tiende a morder, ladra, solo se va con ella. Ese tipo de conducta, porque a veces dicen, no, es que todos los chihuahuas son iguales, pero no es así, porque yo he estado con chihuahuas que no son así. Entonces, ese tipo de conducta, ¿se pueden cambiar? Obvio que sí, todo siempre se puede cambiar, pero ojo, ahí hay un concepto que a mí me gustaría como renombrar y es el que se porta mal. Más que se porte mal, puede ser que los perritos puedan tener problemas emocionales.
Claro. Ya es como uno, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene ansiedad, no es que uno se porte mal. Uno no puede controlar lo que le pasa porque hay emociones mucho más fuertes que derivan este comportamiento. Entonces el comportamiento es simplemente una consecuencia José, de un problema emocional. Espérate, Dale. en ese sentido, Dale. perdona. Dale. Pero en ese sentido, ¿uno puede hacer algo para contener esa De emocionalidad? todas formas, y para eso está la modificación de comportamiento y por eso el adiestramiento, por ejemplo, yo jamás lo recomendaría como para trabajar, por ejemplo, perritos con problemas de comportamiento como ese. lo que estamos hablando, exactamente, porque lo que uno debería hacer ahí, por ejemplo, es dedicarse 100% a la gestión emocional, que es un tema que no se habla tanto y que deberíamos hacerle frente por la importancia de las emociones que hay detrás de cada comportamiento. Y por eso es tan se puede importante tratar. lo que decía Erwin de establecer un diagnóstico como para darle un significado a este tipo de conductas. Por ejemplo, si un perro se lleva pésimo con otros perros, pero en la casa es súper tranquilo, pero el conflicto es con los otros perros. ¿Hay algo ahí? Exactamente. ¿Algo estamos haciendo mal Preguntando nosotros? por alguien. No, es que Lorenza... Esto no es siempre que- se transforma en una consulta personal. Claro, como una consulta privada. No, yo tengo mi Lorenza que es demasiado sociable, pero es excesiva su ganas de De sociabilizar. hecho, tenemos un apoyo sobre el comportamiento de Lorenza. Tenemos cámaras de Tenemos, Lorenza. mire, listo. Ah, mire, mira. No, miren, me qué muero. lindas. Ay, está forrajeando. Muy bien. Y mira cámara, como diciendo, ¿viste, papá? Mira, soy yo. ¿Qué pasó ahí? Te miró con cara de culpable. Sí, pues mira, ahí No, ahí la pillaron. yo no estaba diciendo Ahí, nada. agacha las orejas al tiro. La pillaron. Yo no hablé su nada. colita. No hablé nada. Pero mira, Y no ahí dijiste solamente nada. empezó... Todos los dog lovers nos hemos visto una alguna vez con esa víctima situación al total. llegar a la Sí. casa. Alguna vez con Bueno. alguno de nuestros perros. Ahí tenía como 8 meses, ahora tiene un año, sigue igual, solo un poco más grande. Ahora tiene un patio gigantesco y sigue haciendo lo mismo. Los otros que hacen el patio de tu casa. Hace unos hoyos, tú te puedes entrar hasta acá, entonces, y además yo siento que comunica muy bien, porque Que con sabe esa mirada, perfectamente mira, que se por mandó favor, a embarrar. Mira Esa esa cara, mirada por que favor. Quizá yo me equivoco porque que no la pasa es que reto, porque me da pena. Ahí, por ejemplo, seguramente tu cara mientras la estás grabando es como... Y ella logra percibir tu cara y en base a tu cara la percepción de tus emociones, ella lo percibe y por eso reacciona así. ¿Y qué Pero no es sabe? que ella sepa que eso es una embarrada. Más Yo me creo leyó a que mí. Depende si es que la pillas en el acto y si ella te ve tu cara, lo puede asociar y perfectamente lo puede sentir. Pero no, por ejemplo, si es que tú te demoraste, no sé, 5 minutos, 10 minutos en pillarla, ahí... Pero ¿por tío, qué hace eso? Y ella no Yo puede siento que me odia. no puedes hacer No. nada. O sea, si él llega tarde a esa acción, No, si ya llegaste no se tarde... le puede retar ni enseñar Nada, ni porque nada. si no el perro lo parte desasociando y te comienza a asociar a ti como con experiencias negativas. una y mala rompe tu experiencia. vínculo con tu De hecho, animal. antiguamente para enseñarla sería al baño. Me acuerdo que a nosotros nos contaban eso hasta en la universidad. Decían, no, pero es que si se hizo caca, ¿no es cierto? La abuelita también en el campo anda y le refiega el hocico. Refriégate. ¿no es Sí. cierto? Eso no se Y después le da hace, unas no. palmaditas, ¿no es cierto? O con Sí. un diario, El que ahí diario. la José seguramente nos va a retar a todos porque sí lo hicimos alguna vez. Y después lo sacas. El perro no tiene idea por qué estamos haciendo esa asquerosidad. No tiene idea porque le están metiendo allí, después le pegas más Y encima, solamente no se sé, acuerda no de sirve de eso. nada. ¿Cachai? Son De- como 3 segundos que alcanzan a asociar en el momento. Ponte tú, Pero tiene que ser inmediato, entonces. Puede ser Exacto. inmediato. O sea, Inmediato- para poner un tiempo son 3 segundos. Sí, sí, y ahí interrumpes, lo que tú bien decías, interrumpir, pero de ahí en adelante todo el reto, por ejemplo, toda la experiencia negativa que viene después de eso, lo único que ayuda a contribuir es a romper el vínculo con tu animal. Erwin, José, hace unos días atrás se viralizó en redes sociales el caso de un delincuente que llevaba a su perrito y que lo utilizaba para saltar en Estación Central. Ay, no. Ahí vemos un caso donde también es mal adiestrado, mal educado, podríamos decir. ¿Ese perrito podría tener un cambio a pesar de que ya tiene estas conductas? Bueno, hay 2 cosas importantes allí. Una, dentro de la conducta de los animales hay una parte que es heredada genéticamente. Nosotros nacemos con un temperamento. Podemos ver niños y perritos, ¿verdad?, que desde pequeños, sin haber visto nunca una conducta agresiva de nadie, tienen. Por ejemplo, mi hijo lo tenía a los 2 años sin haber visto nunca nada. Cuando no le gustaba algo era... y apretaba los puños y todo. Claramente eso tenía que ver más con el temperamento, pero después el medio ambiente, gracias a Dios, ¿verdad?, el que hace el aporte mayor, ¿verdad? Algunos le dan un porcentaje, 70-80%, pero eso no es tan importante como que es lo más importante finalmente. Si el perro incluso no viniera de una selección por temperamento, en el caso de las razas, o viniera con poca socialización temprana, ¿verdad? Aún así el ambiente, es decir, nosotros, la educación y todo lo que estamos hablando, el cariño, el sentido de familia, todo eso es lo más importante. Y por eso es que es tan importante asesorarse, ¿ya? Porque la educación finalmente es importante igual que los niños. Oye, pero dedicarse también, perdona, harto rato, porque si
Tú tienes que estar atento para que no se haga pipí en la alfombra, por ejemplo, dentro de la casa. Tienes que estar pegado al perro hasta que haga ¿Y pipí. cómo se evita eso, por ejemplo, tan práctico como ese caso? Como Es que de evitar el pipí, educar. por ejemplo. Claro, Lo primero- ¿cómo uno le educa a raíz de lo que decía Erwin, que en el fondo no meter la caca, o sea, la cara en la caca? No, ¿cómo uno educa eso, por ejemplo? Por ejemplo, Primero sí, saber que el cachorro ya esté regulando micción. Porque si no no tiene regulan cómo hasta los regular 6 meses. micción, no le podemos enseñar. Hasta los cosas 6 que te meses. dicen. exacto. ¿Y Hasta los después? 6 meses el control de esfínter no es al 100%, por lo tanto, hasta los 6 meses que el perro tenga hábitos higiénicos depende del tutor. Ok. Entonces, el tutor tiene que andar como los corriendo niños. y... Niños, tal cual. Exacto. Complementando lo que dice Y, la nena. y después, solo para cerrar esa pregunta específica, ¿y después cómo se hace? Para el tema del pipí prácticamente, ¿Sí? ok, ya. Básicamente lo que yo recomiendo mucho es hacerse horarios y estar muy pendiente, por ejemplo, después de la comida, después del juego, después cuando se despiertan de una siesta y después de tomar agua. Y ahí el tiro lo podemos llevar al lugar designado donde yo quiero que mi mejor amigo haga pipí. Ojo, porque los cachorritos se fijan en sus tratos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un patio y lo puedo llevar constantemente al pasto, normalmente cuando el perrito en la etapa adulta va a preferir hacer en el pasto. Entonces yo tengo que hacérselo fácil y dejarlo ahí y premiarlo, ¿cierto? Cada vez que hagan el lugar indicado. Y después obviamente el perro se acostumbra y va a preferir hacer en el pasto y eso es lo que al final nosotros queremos y preferimos. Y Entonces, también tener básicamente en enseñar. cuenta que cuando son cachorritos, hasta los 3 meses no los podemos llevar a un parque, por ejemplo, para las personas que vivimos en departamento, por el tema de las vacunas, etcétera, y que una vez que se acostumbran a hacer pipí, por ejemplo, en un diario, en un pañal que le pongamos al departamento, eso no significa que después no es que no se acostumbre, se acostumbran igual. Pero, por ejemplo, las técnicas, tips básicos para que aprendan a hacer sus necesidades afuera, además de que el primer año es como un hijo, yo siempre lo digo. Exacto. Hay que Como una levantarse a las 6 de la Siempre. mañana, a las 10 de la mañana, a las Siempre 5 de van la a ser tarde. así, yo lo sigo haciendo con estos viejos. Sí, y preguntarte sobre 2 tips. Uno, primero el mito de realidad que si son viejos ya no aprendieron. Vamos a Y probarlo 2, con Pi. lo del papel. Lo de, por ejemplo, que a mí me funcionó y por eso le pregunto. Cuando se hizo pipí, ¿no? Adentro en el living. Y yo le digo no y con un papel que tenga peso le pego al suelo, no a él. Ahí no. Y el ruido como que le genera que sabe que ahí no La se cara hace. de la José. No, es muy obvia, ¿verdad? Pésima tu técnica. Yo jamás te tocaría Yami, yo sé que amas a tu perrito, pero eso no se hace. Ok. Porque básicamente ahí te pueden asociar a ti con un estímulo negativo y disruptivo que es, por ejemplo, el ruido muy fuerte de por eso pegarle me al odia. No, no me debe odiar, pero eso jamás se hace. Siempre nosotros vamos a defender la educación en refuerzo positivo y obviamente la educación en base al respeto, la confianza y el vínculo, que es lo que nosotros queremos. Con respecto a tu otra pregunta, bueno, la respondí, quedó claro Sí, que eso no sí, se hace. no se ¿Y hace. hay perros Muy que bien. nunca aprenden? No. Esa era la otra pregunta, po. Depende. Hay perros que, por ejemplo, tienen déficit atencional y eso puede pasar. Ay, qué bueno saber. Sí, Que no soy el ¿no? único. No soy el único en esto. No, no eres el único. Tienes compañeros peludos que también son iguales. Por ejemplo, Piggy fue rescatado hace un año. Piggy lo saqué de Colina. ¿Quién le iba a decir Piggy de Colina a TVN? ¡Epa! Exacto, exacto. Ay, cosa. Y Piggy, por ejemplo, todo lo que sabe, como todas las pautas, por ejemplo, de convivencia, uno que tiene en la casa, él las aprendió ahora hace poco. Aprendió hace poco comer en Kong, por ejemplo. Piggy se sienta, Piggy se acuesta, Piggy aprende perfecto. Y es viejo. Y tiene por lo menos unos 14 años, yo le he hecho aproximadamente. Uy, 14, sí. 13, por ahí tú le echaste... ¿Tú cuánto le echaste? 14 le eché yo. ¿Viste? Oye, Pilli se porta, pero es una foto, Increíble. realmente Ah, increíble. pero ponle un perro al frente. Piggy tiene un Oye, tema con los perros Hay gigantes. algo que yo estoy seguro que pusiste atención. Cuando hablaste de que no había que sacarlo hasta completar las vacunas, la otra vez dijimos de que si partes temprano, si dando tienes la posibilidad, ¿cierto? De la Papi Vet, ¿no es cierto? Se pone temprano y ojalá después con una segunda vacuna, para terminar esto para que lo Sí, entiendan bien, se mira, nos va. de la segunda vacuna, ¿verdad? Con eso ya está el perro preparado para socializar, porque si no lo saca, los problemas comportamentales van a Más ser difícil. seguros. Muchas Gracias por haber venido todo, nos a tenemos que Josefa, a despedir. Erwin. Nos tenemos que ir hasta mañana y vamos a tener mucho más Piggy más para más adelante. Chao, que estén bien. mañana. Y te tiraste.